Ambiente y Economía Azul de Andalucía, que es don Ramón Fernández Pacheco. ¿Qué tal, don Ramón? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, Doñana está en boca de todos. No deja de ser una tragedia que la emergencia que tiene ese paraje se haya convertido en un arma arrojadiza en precampaña. Y ahora mismo estamos ante una situación de bloqueo, de oídos sordos. Hay una proposición de la ley de la Junta de Andalucía que reconoce las explotaciones agrarias que hay fuera del parque en determinados municipios, varios municipios de la provincia de Huelva, que necesitan agua. Muchos de ellos ese agua la obtenían pinchando el suelo y extrayéndola haciendo pozos, algunos legales, otros ilegales, del acuífero, famoso acuífero 27, que se llena cuando llueve y que sirve para mantener humedales, etcétera, etcétera, y otras cosas más del parque, pero la proposición de la ley prohíbe hacer esos pozos, y lo que dice es eso deberá regarse con agua de superficie. Y otros dicen, bueno, muy bien, pero es que agua de superficie no hay. Bueno, pues alguien tendrá que hacer un trasvase, que no soy yo, Junta de Andalucía, porque no es mi competencia, desde los ríos, desde las zonas que tienen más agua de la provincia, pues singularmente el río Piedras. Y el gobierno, hace 2 días, en una decisión, el Consejo de Ministros, puso o aceptó que iba a hacer ese trasvase. Dígame si esta descripción es la correcta y qué consecuencias tiene. Bueno, la descripción es correctísima, ¿no? Lo ha explicado muy bien, ¿no? Estamos hablando de un problema que está enquistado en el condado de Huelva desde hace demasiados años, y hasta ahora nadie se había puesto a solucionarlo, ¿no? Un problema social, un problema económico y también un problema medioambiental. Lo que ha hecho la Junta de Andalucía es, desde que comenzó esta legislatura, intentar sentarse con el Gobierno de España, que es la otra administración que tiene competencia en Doñana, para hablar. Y lo hemos pedido por escrito, lo hemos pedido por correo electrónico, lo hemos solicitado por carta en varias ocasiones, sin tener demasiado éxito hasta ahora. No quieren hablar con el Gobierno de la Junta de Andalucía para solucionar este problema. Bueno, presentamos una proposición de ley que plantea, como bien decías, que la posibilidad de traer aguas en superficie de otra cuenca hidrográfica excedentaria a la corona forestal de Doñana, para que todos esos agricultores pudieran, en su caso, optar a una concesión de agua legal. Y la respuesta que obtenemos del Gobierno de España pues es una tormenta de insultos, descalificaciones, bulos y un ataque frontal que yo creo desaforado y que obedece única y exclusivamente pues a un interés electoral, ¿no? El señor Sánchez ha hablado de Doñana en los últimos 10 días más que en los últimos 10 años, ¿no? Y sin proponer nada alternativo, ¿no? Porque seguimos esperando aquí en Andalucía que el Gobierno de España nos explique cuál es su solución, ¿no? La nuestra no le gusta nada, ¿no? Pero ¿qué piensan hacer ellos? Porque desde luego mirar hacia otro lado nunca es la opción correcta. Claro, algunos decían, esas explotaciones están en un estado de alegalidad. Bueno, ¿por qué no se suprimen? Bueno, aquí cuando hablamos de la sostenibilidad, ¿no? De intentar que la actividad económica sea compatible con la conservación del medio natural, pues tenemos dos opciones, ¿no? Con Doñana, y yo me atrevería a decir que con la provincia de Huelva y casi con Andalucía en general, ¿no? Podemos buscar soluciones imaginativas, invertir en materia hidráulica. Yo creo que el problema principal de lo que estamos hablando es de que estamos en un país seco, que además sufre una sequía extrema y que no cuenta con una planificación hídrica en absoluto, en absoluto. Podemos optar por invertir aguas regeneradas, trasvases, pantanos, una política hidráulica completa, o bien podemos decirle a la gente que recoge que se vaya, ¿no? Y que la provincia de Huelva, en vez de exportar fresas, en vez de exportar arándanos, pues empiece a exportar onubenses y se vayan a otro sitio y se dediquen a otra cosa, ¿no? Nosotros, desde luego, entendemos que lo responsable y lo razonable no es pasarse el día mirando al cielo esperando a que llueva, sino que hay que invertir, hay que planificar y, sobre todo, hay que cumplir los compromisos, ¿no? La primera ley que aprobó Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la primera, fue la del trasvase en la provincia de Huelva. Año 2018, el famoso túnel de San Silvestre, que nunca llegó a ejecutar, obras que no han comenzado. Decía en la exposición de motivos el señor Sánchez de aquella ley que era una ley fundamental para proteger Doñana, ¿no?
pues no ha empezado la obra y estamos a mediados del año 2023 ya. Ahí radica el problema, ¿no? ¿Qué pasó cuando usted fue a ver al comisario de Medio Ambiente, este señor lituano, que en Bruselas, que al parecer le expresó su contrariedad por la idea de la proposición de ley de la Junta? Bueno, yo lo primero que resaltaría es que le solicitamos la reunión al comisario Sinkevicius y tardó 5 días en darnos la reunión. A los 5 días estábamos sentados con él en Bruselas, ¿no? Gobierno de España, desde noviembre venimos solicitando reuniones técnicas para hablar de Doñana y todavía no lo hemos conseguido. Están bastante más ocupados que el comisario. El comisario nos expresó en primer lugar la preocupación que tenía por Doñana. Doñana es el principal humedal que hay en Europa y yo creo que nadie pone en duda que Doñana hay que protegerlo y que Doñana además está en una situación crítica, en primer lugar porque no es ajeno al proceso de sequía generalizado y en segundo lugar, por supuesto, porque las cosas se han hecho muy mal a lo largo de muchos años en Doñana y en su entorno. Tal es así que desde el año 21 recae una sentencia sobre el Reino de España del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que es la gran preocupación que nos trasladó el comisario. El comisario nos vino a decir, oye, tenéis una sentencia, el Reino de España está condenado desde el año 21 y no estáis haciendo lo que tenéis que hacer. La prueba más evidente pues son estas obras desde el año 2018 prometidas por ley y sin ejecutar, ¿no? Y además me dijo que se lo había trasladado así a la vicepresidenta Rivera, esa preocupación. Y luego es cierto que nos dijo que las noticias que le llegaban de la proposición de ley pues tampoco le gustaban y le preocupaban. Yo tuve la oportunidad de explicarle, mire, que no estamos hablando del acuífero de Doñana, ni siquiera de las aguas superficiales de Doñana. Estamos hablando de aguas superficiales de otra cuenca hidrográfica, que tienen que venir a través de unas obras que no han empezado todavía por parte del Gobierno de España y siempre que existan excedentes, ¿no? Bueno, el comisario me escuchó y me trasladó, bueno, vamos a analizar los argumentos que ha expuesto la Junta de Andalucía y seguiremos hablando, ¿no? Y en eso consistió la reunión. Es verdad pues que a la media hora la vicepresidenta convoca una rueda de prensa extraordinaria para contestar al consejero de la Junta de Andalucía que estaba en Bruselas, ¿no? Y toda la maquinaria del Gobierno y del PSOE se activa pues para seguir echando leña al fuego, insisto, sin aportar ni una sola solución, ni una sola alternativa, ¿no? Si no les gusta esta, pues que nos digan cuál. Y en cualquier caso, que se sienten con nosotros. Yo creo que en democracia es muy grave, ¿no? Que toda una vicepresidenta se permita el lujo de decir que con la Junta de Andalucía no habla. Que no habla con la Junta. Y además, porque dice que supuestamente estamos hablando de ilegalidades. Pues bueno, esta vicepresidenta del Gobierno de las modificaciones a la Carta del Código Penal, cuando necesitan los votos en el Congreso, dice que con Andalucía no habla. Y a mí, bueno, nos parece extremadamente grave. Bueno, pero el Consejo de Ministros aprobó un plan de actuación donde están las obras para el trasvase del río Piedras, que es lo que dijo que no iba a hacer. ¿Esto es una manera de darles a ustedes la razón, pero de tapadillo? Bueno, mira, si al final la presentación de la proposición de ley sirve para que Pedro Sánchez cumpla con Huelva y cumpla con Andalucía y al final haga las obras que él mismo prometió por ley en el año 18, pues ya habrá merecido la pena, ¿no? Si el problema es ese ataque de soberbia permanente que le impide, pues eso, sentarse a hablar, hacer una planificación, explicar cuál es su alternativa en materia hidráulica, es que nos estamos jugando muchísimo. Es que Andalucía es la primera potencia agrícola de España. Hay cientos de miles de familias que ven en la sequía el principal riesgo a su modo de vida. Y por lo tanto, que el gobierno que gestiona, no se nos olvide, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el 67% del territorio de Andalucía, en lo que tiene que ver con competencia hidráulica, pues dice que con la Junta de Andalucía no habla, que no aporta ninguna alternativa y que miremos al cielo, ¿no? A ver si hay suerte y llueve, porque no tenemos otra en manos de la ministra Rivera. A ver, Ángela Martialay. Buenos días, señor Fernández Pacheco. Mire, yo le quería preguntar, ¿ustedes creen que con esta iniciativa legislativa han dado munición electoral al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cree que ha sido un error presentar esta proposición de ley a tan pocos días de las elecciones municipales y autonómicas? Gracias.
Nosotros estamos convencidos de que lo que hemos hecho es aportar una solución a un problema heredado después de 37 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Esta es una alternativa que se enmarca perfectamente dentro del marco de la ley, y que no olvidemos que en la anterior legislatura el Partido Socialista, el mismo Partido Socialista que ha llamado a Andalucía esa esquinita, que el presidente es un acosador, que yo soy un terrorista ambiental, pues ese mismo Partido Socialista se abstuvo en el Parlamento de Andalucía con esta misma proposición de ley hace apenas unos meses. ¿Cómo le vamos a dar? Está claro que para Pedro Sánchez, pues cualquier iniciativa que le tuerza un poco el gusto se convierte automáticamente en munición electoral. Pero nosotros lo que hemos hecho es aportar una solución, porque para eso estamos. Lo que no entra en cabeza humana es que una provincia que es la más húmeda de Andalucía, que tiene embalses al 100% de capacidad, en la otra parte de Andalucía, en Almería, por ejemplo, los embalses están al 15%. En Huelva hay embalses que están al 100%. Y no podemos embalsar más porque no se hacen infraestructuras hidráulicas que son de interés general del Estado. Creo que lo responsable es, pues eso, sentarnos y proponernos. Esta es nuestra propuesta. Nosotros entendemos que viene a dar solución y además de manera compatible con la preservación del entorno natural de Doñana. Pero si a ellos no les parece bien, que nos digan cuál es su alternativa. Pero ya digo, insultos, descalificaciones, ataques sin piedad y no hablar de lo que realmente importa, ¿no? Que es qué vamos a hacer si no llueve en Andalucía. Bueno, el panorama de la sequía es para este año pavoroso. ¿Hay algún tipo de actuación que ustedes puedan poner en marcha para paliar las consecuencias de lo que nos viene aquí el verano? Andalucía en competencia hidráulica las competencias están divididas, valga la redundancia, y como he dicho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio, gestiona el 67% y el otro 33% lo hace la Junta de Andalucía en las cuencas intracomunitarias, las que solo son andaluzas. Nosotros el pasado martes aprobamos el tercer decreto de sequía por un importe de 163 millones de euros para hacer obras de emergencia. Los 3 decretos suman más de 300 millones de euros. El señor Sánchez, a través de su confederación, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha movilizado un decreto de sequía por 9,6 millones de euros. Claro que se pueden hacer cosas. Mire, el agua no se puede fabricar. El agua se puede desalar, traspasar, depurar, regenerar, almacenar, desde luego optimizar, pero no se puede fabricar. Y hace falta inversión, y hace falta previsión. Existen muchos países en el mundo que han conseguido hacer frente a una realidad climática, que es la de la desertización, con infraestructura y con innovación. Pero es que sin ir más lejos, en la provincia de Almería, pues que es la principal exportadora de fruta y verdura de toda Europa, enclavada en un desierto, pues lo ha conseguido a base de eso, ¿no? De hacer desaladoras, de hacer depuradoras, de regenerar la agua, de intentar que todas esas aguas residuales que normalmente acaban en el mar, pues se le pueda dar una segunda vida y sirvan para la agricultura. Claro que hay que invertir. Eso es lo que está haciendo la Junta de Andalucía. Estamos obsesionados. Es más, nos prestamos a ayudar al gobierno, por ejemplo, en la presa de Rules, en la provincia de Granada, que sirve para dar agua a toda la costa de Motril y parte de la costa tropical y la Axarquía. Pues nos hemos ofrecido a ayudar con las canalizaciones en una obra que es de interés general del Estado, porque nadie entiende cuando pasas por allí ver el embalse con agua y la gente que no puede regar. O en el Valle de los Pedroches, en el norte de la provincia de Córdoba, que el sector de la ganadería y la agricultura lo están pasando francamente mal. Nos hemos ofrecido también, aún no siendo nuestra competencia, es que no hay que ser proactivos en materia de lucha contra la sequía, hay que ser hiperactivos, es que nos va la vida en ello. No hay otro problema más importante para el futuro de Andalucía que el de la sequía. Y la política de brazos caídos y excusas baratas, desde luego para nosotros no es una alternativa válida, ¿no? Por cierto, a cuenta de los datos que hemos conocido ahora de la encuesta de población activa, en Andalucía el dato que tengo es que ocurre lo contrario que en el plano general de España, es decir, sube el empleo, baja el paro en datos históricos, se crean 66.000 empleos nuevos, baja el paro en 20.000, la menor tasa de paro desde 2008, a pesar de que todavía sigue siendo alta, bastante alta. ¿Esto a qué lo achaca usted? Habrá que analizar la encuesta de población activa tranquilamente, ¿no? Pero los datos son buenos, ¿no? Y afortunadamente en Andalucía nos estamos acostumbrando, ¿no? a dejar de ser siempre el farolillo rojo para ser todo lo contrario.
para empezar a ser aquella comunidad autónoma que lidera la creación de empleo en nuestro país, que lidera el crecimiento, también la bajada del paro. Al final, nosotros estamos obsesionados, el presidente Juanma Moreno está obsesionado y todo su gobierno con él, en seguir haciendo de Andalucía una tierra atractiva para la inversión. Tenemos que conseguir que la gente, los inversores a nivel nacional e internacional, cuando busquen un territorio donde invertir su dinero, donde arriesgar, donde apostar, pues vean que la estabilidad política de Andalucía, la tranquilidad de un gobierno que tiene una hoja de ruta clara, que apuesta por una fiscalidad baja, que no quiere freír a impuestos a nadie, que no busca recaudar donde sea para luego no gastárselo por otra parte como hacen otros, sino todo lo contrario, pues es garantía de futuro, ¿no? Y parece que los datos pues nos están dando la razón. Bueno, don Ramón Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul de Andalucía. ¿La economía azul qué es lo que es? La economía del mar, que aquí es muy importante, Carlos. Ya. No, que digo, joder, hay aquí unos... Ya los nombres de las consejerías y de los ministerios... Pues eso es verdad, eso es verdad. Ramón, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias, ha sido un placer.